Hablar sobre los mensajes emitidos en el discurso del presidente. Nos acompaña Gustavo Salazar, analista político y docente de la Universidad Javeriana. Muy buenas noches, Gustavo. Julio César, buenas noches. Bien, primero que todo, ¿usted qué vio en el discurso del presidente esta tarde? Bueno, lo primero que hay que entender es que el discurso tiene tres ámbitos. Se le habla al país nacional, se le habla al país político y se le habla al país económico. Al país nacional se le habla a través de los símbolos, al país político un poco por los arreglos que se perfilan hacia futuro, y al país económico y político también se le habla en términos de proyectos legislativos concretos. Yo creo que lo más significativo, evidentemente la idea más fuerte en el discurso es la idea acerca de la paz y los conceptos de modernidad, paz y seguridad. Yo debo resaltar, antes de comenzar, que el tema de seguridad no no es la primera palabra que se utiliza, sino que es una de las ideas fuertes, de las 5 ideas fuertes. Bien, yo veo dos puntos importantes dentro del discurso y no sé si de pronto usted está de acuerdo o no, pero habla del Código de Policía y la reforma agraria, uno para los ciudadanos y otro para la parte rural. De alguna manera ese era el mensaje que querían mandar el presidente. En términos de la agenda legislativa, el presidente hace un recorrido de algunos de los proyectos más importantes que él plantea, unos que tienen poco efecto, por ejemplo el de la estampilla pro actores, que debería ir más bien hacia la protección de los actores en términos de un estatuto de actores. El de pro estampilla es de muy baja importancia, y dos que son muy centrales, que son los económicos, el de reforma rural integral, que apunta hacia la construcción de las sidres, y el del Código de Policía. Esto parece no ir de la mano completamente con los intereses, o por lo menos con lo que se propone y se piensa debe salir de un proceso de paz en La Habana. Cuando uno habla de los críticos del proceso, los que han estado trabajando en contra de lo que se está presentando hoy en el proceso de paz, ¿usted cree que él se refería a Uribe específicamente? Claramente, a mí me parece que el presidente le da palo a Uribe por todos lados, básicamente hace énfasis en la importancia de la unidad nacional, dice que hay que dejar las verdades a medias, y eso de las verdades a medias evidentemente está dirigido hacia el manejo de algunas de las cifras que presenta el Centro Democrático. Habla de la paz sin intransigencias, la necesidad de acabar con los caudillismos. Cuando se está hablando de caudillismos, evidentemente se hace claro que se está hablando de Uribe, de no a la patria boba, y dejar a nuestros hijos una patria de esperanza y no de miedo. Uribe es el presidente del miedo y Uribe es el presidente de la venganza, y para este término de la venganza, Santos utiliza que hay que priorizar la reconciliación sobre la venganza. Recogiendo el punto de la patria boba, recordemos entonces que por allá en 1810 se pusieron a pelear los criollos por el centralismo y el regionalismo, y llegaron los españoles y, como dicen por allí, tenga. Sí, él hace énfasis recurre a una figura histórica, pues no se ajusta completamente para el escenario porque no estamos no tenemos un enemigo externo, sí. Pero sí un poco lo de recordar la historia para no repetirla. Me parece que es un llamado interesante, más en términos de peso simbólico y de frase que se acuña para fácil recordación. Bien, hay un punto también importante, es que dentro del discurso del presidente Santos no habla sobre la paz, así como lo dijo también Ángela María Robledo del desescalamiento, del ELN y demás. ¿Usted cree que tiene un significado especial? ¿Qué le dice a usted el no haber hablado de ese tema? Es un poco gaseoso, parece que no quiere comprometerse a nada, decir nada que después se le pueda cobrar o se le pueda exigir el día después. Hay elementos positivos, uno debe mirar es más la agenda que se ha realizado de manera anterior, y yo creo que el más importante es el cambio del ministro de Defensa, Villegas, por Juan Carlos Pinzón. Eso implica un cambio en el discurso sustancial en términos de abandonar un poco la postura completamente guerrerista, digamos lo que se le está hablando a la extrema derecha de uribismo en el país, por alguien que tiene un discurso mucho más conciliador y que de hecho hizo parte del equipo negociador en La Habana. Le voy a hacer una pregunta, y usted lo dice con la razón y no con el corazón, que quisiéramos todos. ¿Usted ve realmente la paz en Colombia de acuerdo a lo que hemos vivido hasta este momento? Sí, yo creo que sí. Yo realmente, pues evidentemente no a corto plazo, por lo menos el proceso de paz de negociación con La Habana lo veo supremamente avanzado. Hay símbolos con signos que no se habían dado en ningún momento. El cese unilateral del fuego ahorita por parte de las FARC por un mes, que evidentemente parece que se va a prorrogar mucho más. Los anteriores eventos que habían llevado a un desescalamiento real del conflicto, la liberación de Moscoso. Es decir, cada vez que hay una privación de la libertad en razón de conflicto de militares, no está pasando más de una semana para que haya liberación, y hay unos elementos importantes. El desminado, creo que se ha subestimado la importancia en términos de reconciliación y de trabajo conjunto que implica el desminado en el Orejón. Muy bien, Gustavo Salazar, analista político y docente de la Universidad Javeriana. Muchas gracias y buenas noches. Julio César, muchas gracias a ustedes.